Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Pantalla Indiscreta, su programa de cine aquí en Vegavisión. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque aparte de ser amigo también repite con nosotros. Y es un momento también especial para él porque acaba de recibir un premio muy importante por su labor literaria y de investigación. Él es periodista, es investigador, como digo, va tras el misterio. Él es Juan Gómez. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches y encantado desde luego de volver a estar otra vez en esta pantalla indiscreta que cada vez se está convirtiendo pues en un escenario habitual y estoy encantado de estar aquí, claro. Pues nosotros también encantadísimos de que hayas aceptado la invitación. Han pasado ya unos cuantos meses desde la anterior vez. Febrero, sí señor. Y hoy regresas porque además, aparte de hablar de dos pelis que nos has propuesto, también queríamos charlar contigo respecto a ese momento dulce que estás viviendo porque hace poco has recibido el premio Enigmas 2017. Así que enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Es un premio, la verdad es que de arduo trabajo, de labor concatenada con mucha investigación, mucho trabajo de investigación o periodismo de investigación y en donde bien Planeta ha tenido el honor de darme ese premio. Planeta y la revista Enigmas y Editorial Luciérnaga, que al fin y al cabo pertenece al mismo grupo Planeta, y bueno, se hizo un acto en Madrid, estuvimos un montón de gente de diferentes medios de comunicación, periodistas. En el cuarto congreso, perdona, de Enigmas, Congreso de Enigmas de la historia, misterios y enigmas de la historia. Eso es. Pues probablemente sea el congreso más importante que se realiza en España en este tipo de temática, aunque al final lo del misterio muchas veces queda en segundo plano porque se habla de historia, se habla de ciencia, se habla de tecnología, se habla de muchísimas cosas más que lo que podíamos denominar como misterio puro y duro, que a veces solo englobamos en fantasmas, ovnis y apariciones. Hay mucho más, ¿verdad? Hay muchísimo más. Hay mucho más porque además hoy lo vamos a ver con una de las películas, la ciencia también alberga todavía muchos misterios y de eso también se habla en este congreso. Bueno, pues me imagino que la ceremonia fue muy emotiva. Hemos de decir que este es un premio que se te entrega por un libro que va a publicarse, va a ver la luz el próximo mes de marzo, me parece. Febrero-marzo, ¿no? Efectivamente. Su título, Las cuevas y sus misterios. Eso es. Ha sido un trabajo de 5 años de investigación donde hemos estado y he tenido la oportunidad de adentrarme en infinidad de cuevas, ya no solo Cantabria, porque sabemos que Cantabria es un lugar riquísimo en cuanto a cuevas. Fíjate, solamente en la zona de Ramales de la Victoria, muy cerquita del País Vasco, allí solamente hay 2000 cuevas aproximadamente contabilizadas, seguramente que ya más. Y Cantabria en general es un auténtico queso grullón. Se ha descubierto hace bien poco pues la sima más profunda del mundo. ¿La más o la segunda? La segunda más profunda del mundo, ¿no? Sí, que ya es impresionante. Claro, estamos hablando de una zona espectacular, ¿no? Hace bien poco además estuvo Jesús Calleja entrando con las cámaras y qué programa más chulo, espectacular, sí. ¿No? Pues yo no he tenido la inmensa fortuna de estar en esa cima, pero sí he estado en otros lugares y no solo en España, ni en Cantabria, sino que he tenido que viajar hasta Islandia, he tenido que viajar hasta Noruega, he tenido que viajar hasta zonas alejadas de África, en Kenia, en Zanzíbar, en una isla pequeñita metida en un lago en una zona de Kenia llamada Lukuba, bueno, en fin, donde sus gentes que son pescadores pues hasta día de hoy prácticamente no saben ni que ha habido una primera guerra mundial ni una segunda guerra mundial. De hecho se están enterando ahora un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Cuando llegas allí y descubres ya no solo la riqueza que pueda tener a nivel de cuevas, sino también la riqueza de las gentes que están allí, que prácticamente viven como anclados en el tiempo, la verdad es que sorprende y uno se queda fascinado. Menudo viaje tan maravilloso, viajes, ¿no? Menudo recorrido alrededor del mundo que has hecho para la elaboración de este libro, Las cuevas y sus misterios. Así es, la verdad es que ya te digo, ha sido un verdadero lujo poder haber estado en ciertos lugares y sobre todo haber estado en ciertos lugares a solas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrar en zonas de cuevas donde solo se permitía entrar a científicos. De hecho, me dijeron que solo habían entrado 60 científicos desde el mismo momento en donde se había abierto esa cueva, ¿no? Yo era la persona 61 y tener la oportunidad de estar ahí para investigar, darme esa oportunidad también de estar solo, prácticamente solo, en una de las cuevas más importantes de arte rupestre en la cornisa cantábrica y estar absolutamente solo frente a un panel rupestre. Qué intensidad, ¿no? Qué momento hay vivirlo a solas. Claro, y decir, bueno, pues tienes la oportunidad de
de quedarte aquí, de apagar las luces, que nadie, nada más que tú, esté viviendo esa energía de la cueva, ¿no? Como tantas otras que hay y tantas otras historias que no solo se centran en el arte rupestre, sino en muchas otras como maldiciones, como cuevas donde se han aparecido entidades desconocidas, pero también entidades más arraigadas al cristianismo, por ejemplo, como pueden ser las vírgenes, ¿no? Muchas vírgenes dicen que aparecen en cuevas, de hecho Lourdes o Fátima aparecieron en cuevas, ¿no? Y tantas otras, ¿no? O incluso aspectos mucho más terribles y más reales, como puede ser desapariciones de personas en lugares determinados, también enclavados en lugares o en zonas cavernarias, ¿no? Por lo tanto, ha sido un trabajo de investigación donde me he tenido que mover, donde he tenido que además ponerme en contacto con personas, ya no solo a nivel físico, es decir, ir a los lugares y llegar allí, sino, por ejemplo, había zonas en Rusia o en Estados Unidos que no me permitía poder viajar, pero sí me permitía, gracias a Internet y a este mundo globalizado, ponerme en contacto con las autoridades, precisamente de ciertas zonas en Rusia o en Estados Unidos, y así corroborar, comprobar que había ciertas historias que efectivamente eran ciertas y que están enclavadas en eso que llamamos misterio, y que además tiene como su nexo común las cuevas o las grutas. Las cuevas que siempre nos han resultado atractivas, bueno, desde que el hombre es hombre se ha refugiado en ellas, ¿no? Un elemento de hogar, por así decirlo, pero también lleno de misterio, por supuesto, que tiene su lado positivo, repito, por encontrar ese momento o ese punto de asubiu, como decimos aquí, ¿no? En Cantabria, de recogimiento, de protección, pero también, bueno, pues esas cavernas que profundizan en la tierra y que quién sabe a dónde pueden llevar y lo que uno puede encontrarse. Así que parte de esos 5 años los vamos a encontrar en este libro, que estaremos pendientes para febrero, marzo, ya quizá final de invierno, principios de primavera, ya esté en las librerías. Próximamente ya tendremos la portada, porque por cuestiones editoriales la editorial ya tiene que tener la portada del libro, que va a ser inminente. Ya se está trabajando para que en enero ya se pueda publicar lo que es la portada, y a partir de ahí ya directo a, como se suele decir, a las rotativas, para que entre y, bueno, en cualquier parte de España pues se pueda descubrir cuáles son los misterios que habitan en las cuevas de diferentes partes del mundo, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos ahí una nueva publicación pendiente para, iba a decir yo, para regalar estas navidades, no, pero no, bueno, para un poquito más allá. La lectura siempre es recomendable. A mí, que me gusta tanto siempre tener un libro o varios libros a mano, pues este será otro de los que pasará a engrosar mi biblioteca particular. De eso estoy segura, que lo voy a disfrutar a tope. Además es un tema original y es un tema interesante. Ya quizá para rematar hay que decir que, por ejemplo, hace bien poquito la NASA, a través de ese satélite que va girando alrededor de la Luna, el LRO, el Lunar Recognized Orbiter, ha hecho recientemente una fotografía y ha descubierto una cueva en la Luna, una cueva, fíjate, extraordinaria, de unos 50 kilómetros. Qué bueno. Claro, imagínate, ¿no? El poder ver que existen cuevas, lógicamente, que las hay evidentemente en otras partes, pero tan cercanas en este océano cósmico, como diría Carl Sagan, que es la Luna, ¿no? Y es curioso porque la NASA barajaba la posibilidad de que si en algún momento se estableciera una colonia humana en la Luna, quizá uno de estos lugares, una de estas cuevas, sería el lugar de albergar esa propia vida, ¿no? Esa vida en las estrellas. Sería como volver a empezar. Claro, y ahí la cuestión, ¿no? Las cuevas han sido los testigos del amanecer del hombre, de los primeros albores de la humanidad, de la abstracción, de las primeras pinturas, incluso del lenguaje, ¿no? Y 40.000, 50.000 años después, las cuevas pueden convertirse en los testigos de nuestra vida, no en la Tierra, sino en las estrellas. Una vez más se cierra ese círculo y parece que estamos íntimamente ligados a ellas. Quizá por eso, porque incluso hoy en día vivimos en cuevas más tecnificadas, con muchos más atrezos, si podríamos denominarlo así. Tenemos wifi, tenemos sofás, tenemos televisión, pero no deja de ser una cueva, un espacio cerrado y que está, vamos a decir, que separado al exterior, y eso es lo que hace que, aún así, aunque pensemos que eso ya es cosa del pasado, que vivir en una cueva es algo que ya nos es ajeno, mucho lejos de la realidad, ¿no? Seguimos haciéndolo y ya no las buscamos, sino que las construimos. Lo tenemos en nuestro ADN. Así es. Las cuevas, un elemento protector y misterioso. Bueno, pues ahí queda dicho. Para febrero o marzo, el nuevo libro de Juan Gómez, Las cuevas y sus misterios. Bueno,
Hemos de decir que aparte de tu labor de investigador, has escrito este libro, bueno, continúas con tu programa de radio, Nueva Dimensión, sí, ¿verdad? Es. O sea, el misterio te acompaña sí o sí. Nos acompaña sí o sí, ahí estamos en ese podcast que tiene muchísimos seguidores, más de 1.100.000 descargas, más de 60.000 descargas al mes. La verdad es que estoy muy contento y es una labor además que hago de manera altruista, no gano nada con ello, pero quizá ganamos la satisfacción de poder realizar algo que luego proporciona al público pues historias interesantes, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, de las que vamos a comentar hoy con las películas, hemos tratado en ese programa, ¿no? En Nueva Dimensión, que podemos encontrar en iVox. Y gracias a eso, pues tenemos también la oportunidad de contactar con gente con inquietudes, con la posibilidad de oyentes que te transmiten pues también sus preguntas y también sus críticas, si tienen que hacerlas, lógicamente, de los temas que se tratan, ¿no? En el programa. Tengo la enorme suerte de poder realizar algo con plena libertad, sin cortapisas, y eso es genial. Y eso es absolutamente increíble y maravilloso. Ya lo creo que sí. Bueno, pues como decía Juan, hoy vamos a comentar dos películas, algunos de los temas ya, como bien le han escuchado, ya han sido tratados en su programa de radio Nueva Dimensión, y dos películas que hoy nos recomienda. Bueno, ¿por qué? Te voy a preguntar directamente ya, Juan, ¿por qué estos dos títulos? 22 ángeles, vamos con la primera. Vamos con la primera. Sí, 22 ángeles. 22 ángeles. Lo primero porque yo diría que es una película, es un telefilm que se emitió, no recuerdo, hace unos meses. En diciembre de 2016, yo creo, a finales del año pasado. Yo creo aproximadamente, sí, 12 meses, un año. Y bueno, es una película que cuenta una historia que desde luego si llega a haber ocurrido en Estados Unidos no estaríamos hablando de un telefilm, estaríamos hablando de una superproducción, además de un personaje totalmente clave para algo que prácticamente consiguió salvar a la humanidad. Y estamos hablando de un personaje español, de un médico español del siglo que vivió a caballo entre el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Y este médico, que no es prácticamente conocido a nivel general, son conocidos otros muchos que tienen su peso específico, pero no este, tiene una historia, una expedición que le hizo viajar desde La Coruña hasta tierras de América en un viaje absolutamente increíble, cargado de aventuras y de peligros también, claro. que consiguió con ese viaje salvar, o por lo menos dar los primeros pasos para salvarnos del asesino en serie más terrible de la humanidad, que vamos a hablar de él. Vale, pues vamos a hablar de él, pero antes vamos a ver un primer fragmento, ¿vale? De 22 ángeles, esta película que nos habla de la primera expedición, bueno, totalmente altruista de la historia. Vamos con ello. Me buscaba, caballero. Soy la rectora regente del hospicio. Perdone, es que esperaba a una religiosa. Hace un tiempo leí ese tratado del doctor Jenner. Me parece imposible que se pueda prevenir la viruela de ese modo. Lo crea usted o no, es una teoría más probada que el hecho de que ponerle velas a los santos cure las enfermedades. Por su casaca veo que es médico cirujano. Isabel de Zendala. Francisco Javier Balmis. Soy el director de la Real Expedición de la Viruela a Ultramar. Estoy aquí porque necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella. 22. Así que del pezón de la vaca a las manos de las mujeres que las ordeñan. ¿Y le parece raro que la gente le tenga miedo a la vacuna? No me diga que es usted de las que cree que la peste no la propagan las ratas. Tan ingenuo es que aún piensa que una epidemia no pasa de animales a hombres. No creo que tengamos 22 niños en este hospicio que cumplan con sus requisitos. Tenga. Estoy seguro de que el hospicio necesita tanto este dinero como la expedición y la salud pública a esos 22 niños. Que son niños, por el amor de Dios. ¿Que me los quiere comprar? Le prometo que serán bien tratados. Cuando lleguen a la Nueva España los alojaremos en un hospicio de igual o mejores características que este mismo. Por favor, no me tome por inhumano. Por primera vez el rey está dispuesto a correr con todos los gastos de la vacuna. Es una ocasión que no podemos desaprovechar. Bueno, pues aquí llega esta circunstancia en donde este médico, que ahora nos vas a hablar de él, pues le propone a esta buena mujer que está ahí al frente de un hospicio, al frente de unos niños desamparados, Isabel, bueno, pues le propone esta aventura
una aventura que, como decíamos, fue la primera, o al menos así la tilda, ¿no? La primera expedición filantrópica de la historia. Sí, sí, la primera expedición en busca de la cura de la viruela. Fíjate, hablamos, esto ya era a principios del siglo XIX, yo creo que era sobre 1809 aproximadamente, y es cuando este hombre, que ahora decimos el nombre, Francisco Javier Balmis, pues médico, un médico nacido en Alicante, pues descubrió algo inaudito, ¿no? Algo que ya había descubierto, ahí le han nombrado antes, Edward Jenner, este médico también inglés, que fue el descubrimiento de la vacuna, la propia palabra vacuna, hay mucha gente que no lo sabe, y es que la palabra vacuna viene de las vacas, por una enfermedad que era la vacina o la vacuna, digamos en español. Nosotros llamamos a las vacunas así por esta enfermedad de las vacas. Si en vez de las vacas hubiera sido una enfermedad de los perros, igual hubiéramos llamado la perruna. La perruna. ¿No? La perruna. Y diríamos, va a los niños eso de vete a darle, en vez de la vacuna, vete a darle la perruna, ¿no? ¿Ya le has puesto la perruna al niño? Claro, pues sería así. Sí. La vacuna viene precisamente por esa enfermedad que producían las vacas, más bien que adquirían las vacas y que transmitían a los humanos. Una enfermedad muy parecida a la viruela, pero que no tenía los efectos tan letales como la viruela humana, ¿no? Producía una serie de pústulas muy similares a la viruela, pero una vez que estas se secaban, pues la gente ya no sufría más enfermedades. Lo que se dio cuenta Francisco Javier Balmis y también su homólogo inglés tiempo antes, Edward Jenner, fue que la gente que se contagiaba de esta vacuna, es decir, de la enfermedad de las vacas, luego posteriormente no se contagiaba de la viruela humana. Estamos hablando que de alguna manera se inmunizaba. De hecho, desarrollaba ahí las defensas, ¿verdad? Claro, era como se peleaba, digamos, con el hijo tonto, y luego cuando llegaba la viruela, la humana, la mortífera, pues ya sabía un poco por dónde atacarle, ¿no? Y eso se dieron cuenta, pero claro, tenían que conseguir que esa vacuna llegara a todo el mundo, es decir, que la enfermedad vacuna llegara a todo el mundo, que la padeciera, que la superara, y así la viruela luego no les afectara, ¿no? ¿Por qué decimos que fue el asesino en serie más terrible de la historia? Pues porque directamente acabó con la vida de más de 300 millones de personas. Tremendo. Estamos hablando de prácticamente la misma población que hay ahora mismo en Estados Unidos, un poco menos, pero si juntamos en Europa estaríamos hablando de la población de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Suiza, de Suecia, de Inglaterra. Seguramente todavía añadiríamos más población entera, completa, ¿no? Es el mayor asesino en serie de la historia, la viruela, y podríamos incluso hablar de ella porque en los últimos momentos, cuando por fin fue erradicada, se descubrió que la viruela tenía parte del genoma humano, es decir, no sabíamos para qué, porque no le hemos dado tiempo a la viruela a intentar utilizar parte del genoma humano, supuestamente, imaginamos que para que su infección sea todavía más letal y más mortífera, ¿no? No le hemos dado tiempo, aunque es cierto que existen cepas de viruela, tanto en Estados Unidos como en Rusia, que están ahí guardaditas, dicen que por si acaso, ¿no? Dan escalofríos, ¿verdad? Pensar todas estas cosas, lo que puede ocurrir. Claro, hoy en día, bueno, pues vemos esta enfermedad como algo, bueno, nos vacunan. Sí, claro. Y nos perrunan. Exactamente. Y crecemos, bueno, pues bien, sanos y sin mayores problemas, ¿no? Una situación normal. Pero hay que centrarse en el contexto histórico de esta historia, y cómo este médico también de alguna manera aquí en nuestro país, en España, fue pues un poco adelantado, ¿no? A su época, luchando por defender su posición, luchando por defender sus ideas científicas, intentando demostrar que funcionaban, y claro, enfrentándose a la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Que tenía mucho poder y le ponía muchas cortapisas. Claro, tener en cuenta principios del siglo XIX, finales del XVII, en fin, una época en donde desde luego los preceptos religiosos estaban no solo a la orden del día, sino a la orden de todo, sí, absolutamente mucho. De todo. Y la cuestión, antes lo comentábamos, las cuestiones científicas, ahora más o menos todo el mundo puede conocer ciertos aspectos de la ciencia. Seguramente muchos no estarán versados en temas concretos, pero a todos nos suena y todos entendemos que la ciencia forma parte de nuestra vida diaria y que tiene que ser así. Pero claro, en esa época lo que formaba parte de la vida diaria no era la ciencia, era la religión, y
muchas veces, sobre todo la superstición, ¿no? Hablar de que ciertos bichitos se metían en el cuerpo y te podían matar, pues era algo realmente inaudito, ¿no? Por eso esta gente como Francisco Javier Balmis o Edward Jenner y tantos otros que estuvieron en esa época se enfrentaron ante la Iglesia y ante los propios gobernantes, que sí les creían, pero no creían que sus preceptos científicos fueran a ir a ningún lado más allá de vamos a decir, de los designios divinos o los designios de Dios. Dios estaba, ¿no? por encima de todo. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, claro, este hombre tuvo que ingeniárselas de muchísimas maneras para hacer un viaje absolutamente increíble que fue desde La Coruña hasta América para poder llevar la vacuna de la viruela. Y aquí viene el verdadero enigma, pero la verdadera aventura de este hombre, de Francisco Javier Balmis. Y es que, claro, en aquella época no había método de refrigeración como existe ahora para llevar las vacunas, ¿no? De hecho, ellos pensaban, no su expedición, sino otra, tenían pensado llevar la vacuna, bueno, pues no sé, en unos recipientes, pero él no estaba para nada de acuerdo. Había unos recipientes de parafina, una serie de elementos que intentándolo llevar ahí quizás se conservarían durante el trayecto, ¿no? No había aviones, había que hacer un recorrido en barco. Ni había congeladores, ni nada. Pero él no estaba de acuerdo y tampoco era un método fiable, no sabían si realmente ese método iba a poder conservar la vacuna de la viruela. Así que utilizaron el método que seguro sí podía llevar la vacuna, y era inoculada en el cuerpo humano, inoculada en niños. Pues ahí están esos ángeles, ¿verdad?, que dan título a esta película realizada por Miguel Bardem. Vamos a ver otro fragmento. Fenomenal. ¿Queréis uno? Sí. Solo me quedan 2. ¿Os queréis? ¿Os queréis? Os los doy si no se lo decís a nadie. ¿De acuerdo? ¿Me guardáis el secreto? ¿Sí? Lucía, te toca cuarentena, venga. ¡No! Vamos. ¡No! ¡La cuarentena no! Venga. ¡No! ¡No! ¡No quiero, no! Bueno, pues aquí nos encontramos con esta situación, en esta aventura en donde ocurren muchas cosas. Aquí ya se han echado a la mar con estos 22 ángeles, estos 22 niños, 22 niños, así es, que eran la cura en sí mismos. Eran la cura en sí mismos. Ellos llevaban en su sangre la vacuna, pero claro, de una forma especial. Hay que decir que estos 22 niños, Francisco Javier Balmis los saca de un orfanato, que lo hemos visto en la primera escena. Eso es. Ahora mismo, fíjate, cuando yo cuento esta historia, a mí me dicen, ¿pero cómo? ¿Se llevó a 22 niños de un orfanato así sin más? Claro, es que en esa época casi era salvarles la vida. Claro, volvemos al contexto histórico, ¿verdad? Claro, ya sé que suena un poco duro, pero en nuestra visión actual nada tiene que ver con la visión antigua o la visión de hace unos siglos, y ir a un orfanato y llevarse un niño era, y es triste decirlo así, puede que el ejemplo sea duro, pero era cierto, era como ir a una perrera y llevarse un niño. Los dueños de la perrera están encantados, perdón, un niño no, sí, un perro. Sí, pero te hemos entendido perfectamente. Claro, sí. Era salvarle prácticamente la vida. Si encima era un médico y tenía buena posición social, pues llevarse a 22 niños era salvar la vida a 22 niños. Así que ese orfanato estaba encantadísimo de dar en adopción prácticamente sin ningún miramiento, más allá de la propia persona que iba a realizar esta labor. Además, ¿no? se ve en la película que es que están pasando auténticos apuros en el orfanato, porque les dan trocitos de pan los pobres y poco más, porque no tienen para alimentarles a todo. Aún así, las monjas y la protagonista de este film, Isabel, acoge a todo el niño que llega, muchas veces
incluso algunos enfermos de la propia viruela, cómo les van llevando, separándose con un palo. Hay una escena en donde dos hombres llevan a los niños al orfanato con un palo que era como la distancia que tenían que mantener con los niños, ¿no? Y cómo estas mujeres les acogen. Así que es normal que llegase este capitán. De entrada, Isabel, la cuidadora, dijo, a ver... Y al final esta mujer se va con sus niños, ¿no? Ella es otro ángel, en definitiva. Ella se marcha con ellos, ¿no? Va a atenderles, va a cuidarles. Y el sistema, además, que realiza este hombre para llevar la viruela, no la viruela, sino la vacuna de la viruela, es extraordinario porque, lo comentábamos antes, no había ningún tipo de método para conservar este elemento, así que lo decidieron inocular en los niños. Pero claro, lo que inocularon fue la enfermedad de la vacuna. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema era el siguiente: necesitaba 22 niños, 22 ángeles, y la pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué 22 y no 1, o 10, o 5? Ellos estimaban que le iba a llevar una serie de días ir en barco desde La Coruña hasta Filipinas, en este caso. Muchos días, además. Muchos días. Y claro, la enfermedad vacuna, la que producía esas pústulas, pero no era mortal, más o menos las pústulas duraban unos 2-3 días. De ahí, precisamente, de las pústulas era donde se sacaba ese líquido que luego se inoculaba en otra persona, y así se transmitía la enfermedad, pero también se transmitía esa protección contra la viruela humana. Era una manera también eso de conservar esa cura. Lo que se intentaba era que antes de que esas pústulas se curasen y por lo tanto no podrían extraer ese líquido, lo que hacían era inocular niño tras niño durante ese viaje ese líquido de las pústulas, es decir, ir infectando a cada uno de los niños hasta que al menos uno llegara infectado con las pústulas al destino. Claro. Tamaña idea. Por eso le hizo ese cálculo que necesitaba 22 niños. Él calculó que necesitaba 22 niños. Los días que iba a tardar en llegar, bueno, pues 22 niños, y cada X días les voy inoculando, les voy pasando de uno a otro hasta que lleguemos allá, ¿no? Claro, y una vez llegado allí, pues tenía que no solo infectar a la población para que luego fueran los portadores de esa inmunidad contra la viruela humana, sino que tenía que convencer a las autoridades que ahí se dio también con una pared. Claro, para poder inocular esto. Claro, tú imagínate que estás en América en esa época, siglo XIX principios, llega un barco y te dicen que tienen que inocularte una enfermedad que te va a proteger sobre qué cosa, y que es un tema científico, pues en aquella época, ¿no? Pues imagínate las reticencias, ¿no? Y de alguien que viene en un barco con una serie de niños enfermos. Pues imagínate, tuvo que convencer a las autoridades, y todo eso en el periodo en el que mantuviera vigente la enfermedad en los niños para poder luego transmitirla a la población, ¿no? Es un absoluto, un reto y una gran aventura, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver otro fragmento de esta película, que, como decíamos, está dirigida por Miguel Bardem. Está basada en la novela Ángeles Custodios, de Almudena de Arteaga, con guión de Alicia Luna, y encontramos a unos actores, bueno, que de sobra son conocidos por el gran público y que desde luego tienen una gran calidad, como son María Castro, Pedro Casablanc en el papel de ese médico, y luego Octavi Pujades, que hace el papel de su ayudante, que curiosamente Octavi Pujades se parece mucho al actor que es protagonista en la otra película que va a ser también hoy principal aquí en este programa. Bueno, vemos otro fragmento. Adelante. Vamos con ello. Ilustrísima. Bienvenido. Bienvenido a bordo, Ilustrísima. Doctor Balmis. Por orden del gobernador Ramón Castro, la corbeta María Pita y todos los hombres y niños que en ella se hallaren a bordo tendrán que abandonar nuestras aguas jurisdiccionales. La población, yo incluido, fuimos vacunados por nuestro médico militar, afincado aquí en San Juan desde hace años. Eso es imposible. Con las temperaturas y la humedad de estas islas, la vacuna no se mantiene activa entre cristales. Es probable que su médico militar no esté debidamente informado, pero yo sí. Dudo que esa vacuna a la que usted se refiere sea efectiva. Tenemos la orden de vacunar dictada por el mismísimo rey Carlos IV en persona.
Muéstremela, si no tiene inconveniente. Y yo hablaré con el gobernador para que autorice su arribo a puerto. Entiendo. Señor obispo, su ilustrísima, le suplico piedad, aunque solo sea por los niños, por favor. Permite a la tripulación que habitúe el barco para el viaje. Es usted la que debiera haber mirado piadosamente por esos niños, no permitiendo que se embarcaran. Mis hombres les traerán el avituallamiento necesario. Y después saldrán de estas aguas. Pues tremenda esta escena. Llegan con la cura, parece que ¡ay! Ya vemos tierra, llegamos a tierra en aquella época de española, ¿no? Sí. Vamos a hablar con el virrey, pero se encuentran con otra traba. Tremenda, que tremenda. Es que tienen que irse de ahí. Claro, no les aceptan. Era la época, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Llegan unos viajeros con unos niños con una enfermedad y lo que quieren es que allí no estén. De hecho, esto quizás sea una dramatización, quizá no fue exactamente así, pero en cualquier caso sí tuvieron que salvar esas trabas burocráticas y convencer incluso a los, vamos a decir, iba a decir los chamanes, pero no, a los pobladores indígenas de ciertas zonas, para que se acostumbraran a que alguien fuera y les pinchara el brazo. Lo cual, claro, ya no solo suponía vacunar a las personas, digamos, occidentalizadas o los viajeros que desde Europa habían llegado a esos lugares, sino que también había que hacer que la población, digamos, indígena o la población nativa de la zona también fuera inmune, porque de nada servía si al final solo eran 4 los que se vacunaban. Claro, no servía para nada la vacuna entonces, y convencer a esa gente de que alguien, y más alguien ajeno, ¿no? a ellos, a su pueblo, a su cultura, fuese y les hiciese un pequeño corte ahí, pues... Claro, era realmente complicado y difícil. Afortunadamente consiguieron convencerles en el último momento, consiguieron llevar esa vacuna y consiguieron salvar a muchísima gente. Este viaje de este hombre, de este médico, que es prácticamente desconocido en nuestro país, que, como digo, y como decía al principio, seguramente en Hollywood le hubieran hecho un peliculón de arriba abajo y sería casi un héroe nacional, pues aquí es desconocido, ¿no? Y es una persona que hizo una travesía inventando algo que incluso a día de hoy nos parece increíble: llevar la vacuna inoculada en 22 niños, transmitiéndosela uno a otro durante un viaje que se nos antoja que fue complicadísimo, con muchos riesgos, con muchísimos riesgos, y que eso propició el salvar por lo menos a buena parte de la humanidad, ¿no? Algo increíble que se ha quedado en esa película 22 ángeles, que hemos visto estos trazos y esta trama, y me gustaría que a partir de ahora la figura de Francisco Javier Balmis, como la de esos 22 ángeles, incluso la de la mujer que acompañaba, que fue real, Isabel, pues también tuviera su reconocimiento, ¿no? Y que quizá algún día pues se haga una película en condiciones y tenga un blockbuster de los buenos. Eso, que sea un súper taquillazo, ahí está, ¿no? ahí está. Pues yo me sumo a esa cantidad de personas que no conocían la figura de este médico. Así que tomo buena nota y también me sumo a lo que tú dices, ¿no? Que ojalá su figura, su historia pues sea más difundida, porque desde luego que tuvo una relevancia importantísima, vital, nunca mejor dicho. Absoluta, fue precisamente quizá una de las personas que más ha hecho a nivel mundial, y estamos hablando de un español desconocido. Yo tampoco conocía a Francisco Javier Balmis hasta que un compañero de Nueva Dimensión, Pablo Tresgallo, que lo conoces, pues me contó parte de esta historia, ¿no? Y dije, pero ¿realmente esto existe? ¿Realmente esto ha ocurrido? Una persona así que a nivel mundial ha conseguido salvar o por lo menos llevar la vacuna arriesgándose de esa manera y en un periplo tan extraño y tan increíble. Me dijo, pues sí, existe, y es español, ¿no? Y digo, caray, esto hay que contarlo, ¿no? Y cuando ya descubrimos que hay producciones cinematográficas, que hay incluso algún busto en Alicante, por ejemplo, su tierra natal, que por cierto se parece mucho, o más bien el actor se parece mucho se parece bastante, y además está bien conseguido, bien logrado. Pues entonces yo creo que merece la pena reconocer estas figuras que tienen que ver mucho con el misterio, ¿no? El misterio científico y el misterio de cómo gente de ciencia se enfrentaba con los métodos ortodoxos de la época. Claro, porque es que ahora lo vemos desde en pleno siglo XXI, lo vemos todo, hay tantos adelantos, hay mucho por descubrir, pero efectivamente, ¿no?
Pero claro, también para él la incertidumbre de si iba a conseguir o no su objetivo estaba ahí. Claro, porque él cuando llegó no sabía si se iba a tener que dar la vuelta, ahí lo hemos visto, ¿no? No sabía si iba a poder convencer a las autoridades ni a los habitantes locales, no sabía absolutamente nada, solo tenía una idea clara. Lo que sí sabía era que tenía que llevarlo a toda costa, que la vacuna de la viruela era inminente, porque la viruela a día de hoy no hay cura para la viruela. No, te tienen que vacunar. A día de hoy no hay cura. Es cierto que ha habido personas que han sobrevivido a la viruela. Pero eso es un poquito suerte, como no lo sabes. Sí, es un poquito como, bueno, pues quizá tuvieron un sistema inmune, incluso hoy en día te puedes encontrar a personas de edad avanzada que ha sobrevivido a la viruela, ¿no? Pero claro, es que a día de hoy tenemos un problema y es que ya no se vacuna de la viruela. ¿Qué es lo que ocurriría si la viruela volviera a aparecer a nivel mundial? Nos encontraríamos de nuevo ante el mayor asesino en serie de la historia. Sí, porque es tremendo, es una enfermedad horrible. Así que la figura de Francisco Javier Balmis y este periplo merece, yo creo, que un puesto en el top de los aventureros y filántropos españoles. Pues estupendo, pues desde aquí lo reivindicamos, así que te damos las gracias, Juan, por descubrirnos, en mi caso personal, desde luego, descubrirme a este personaje y ya también pues mandamos un saludo a Pablo, que fue quien te lo descubrió a ti, y reivindicamos la figura de este médico, de esta expedición y sobre todo pues de esos 22 ángeles también, de esos 22 niños que claro, la incertidumbre también se cernía sobre ellos y me imagino que el vivir esos días en ese barco también fue una gran aventura, a pesar de los riesgos y los problemas. Hay que decir, quizá para terminar esta historia, que alguien se esté preguntando, bueno, ¿qué pasó con los niños, no? Una vez que llegaron allí, pues los niños se quedaron allí, fueron acogidos por las familias porque Francisco Javier se encargó personalmente de que los niños tuvieran también su acogida con familias que les cuidaran, que les trataran bien. O sea, no solo era un hombre de ciencia que buscaba llevar la vacuna y ya está, ¿no? Sino que se preocupó en todo lo que pudo y estuvo en su mano por esos niños que en realidad eran ángeles, auténticos ángeles que salvaron al mundo, ¿no? Pues fenomenal. Pues así vamos a irnos al descanso, reivindicando la figura de este médico, de toda la expedición y por supuesto invitándoles a ver este telefilm titulado 22 ángeles. Nos vamos a Publi, unos anuncios y enseguida regresamos con Juan Gómez aquí en La Pantalla Indiscreta.